Hola mis hermanas, un gusto de saludarlas y aquí estamos para compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Este mes, el mes de marzo, estamos compartiendo acerca de la mujer, ¿ya? Pensando que este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En este último tiempo se le ha dado mucha relevancia y se ha exaltado mucho las cualidades o más bien ejemplos de mujeres, ¿ya? Lo estamos viendo eso por todas partes. Los lemas de empoderamiento sobre estas y la profunda motivación de darle un mayor valor están impregnando a la sociedad, ¿ya? Pero podemos encontrar en las escrituras mujeres que son verdaderas heroínas, ejemplos de fuerza, astucia, sabiduría, obediencia y gracia que son verdaderamente dignas de imitar. Bueno, podemos decir que eh, el mundo en general, ¿cierto? Le da el valor a la mujer por lo que ella hace. No tanto por lo que ella es, sino que por lo que ella hace. Por eso tenemos ejemplos de mujeres emprendedoras, de mujeres que han superado ciertas situaciones. Pero la verdad es que la palabra del Señor nos muestra el valor de la mujer por lo que ella es, por lo que ella representa, ¿ya? Dios le da un plan eterno y las características especiales y divinas con las que está diseñada y en la forma poderosa que puede usar a una mujer, ¿ya? Y hacerla parte de sus gloriosos planes. O sea, el Señor nos da valor porque Él nos ama, nos enseña la Escritura, ¿ya? Pero bueno, hablando de las mujeres, hay muchas mujeres de las que podríamos hablar, que podríamos compartir, que son un ejemplo, que son una motivación para la vida con el Señor. Y yo he elegido a una mujer en particular que ya la conocemos, pero le vamos a echar una miradita, un vistazo de un, digamos, de un ángulo diferente, ¿ya? Y esta mujer es Lidia. Es una mujer que aparece en el Nuevo Testamento y que la historia de Lidia está en Hechos 16, ¿ya? En Hechos 16 nos enseña la historia de Lidia. Yo le puse aquí Lidia, una mujer importante y un ejemplo a seguir, ¿ya? Porque esta es una mujer que fue muy importante en la extensión de la iglesia, del evangelio, ¿ya? Y nuestros versículos comienzan aquí en Hechos 15, vamos a ver primero. Hechos 15, capítulo 40. Dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. O sea, Pablo ya había hecho un viaje misionero anteriormente. Y este es el segundo viaje misionero de Pablo. Y dice que hace este viaje, ¿cierto?, con Silas. Él lo toma como compañero, Pablo, y emprende este viaje misionero. En el capítulo 16, en el verso 1, dice que Pablo se encuentra con Timoteo, ¿ya? Pablo se encuentra con Timoteo y en Listra, Pablo conoce a Timoteo y lo llama con él en este viaje misionero. O sea, estamos hablando de este viaje misionero aquí, segundo viaje misionero de Pablo, donde va con Silas o Silvano y Timoteo, que dieron buen testimonio a los hermanos, dice la palabra, ¿ya? En Listra. Algunos piensan que Timoteo puede haberse convertido al Señor en el primer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Pero eso no está registrado. Pero en el segundo viaje Pablo pasa por él, por decirlo, ¿ya? Sale con Silas, encomendado dice en el verso 40 del capítulo 15, encomendado a la gracia de Dios, ¿ya? Para confirmar las iglesias que él había dejado ya, que había visitado o que se habían armado en el primer viaje misionero, y también los planes de Pablo era seguir en la región de Asia, ¿ya? Entonces empieza este viaje misionero Pablo con Silas, con Timoteo, ¿cierto? En el verso 6 dice, capítulo 16, verso 6 dice,
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren, esto es interesante, porque Pablo fue estorbado aquí. En el verso 7 también dice algo similar. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo es estorbado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Él tenía un plan, Pablo, ¿cierto?, de llevar a ciertas ciudades de su región, se podría decir, de Asia. Él quería ir ahí a llevar el mensaje del Señor, del Evangelio de Jesucristo, pero el Espíritu Santo se los impidió, ya les estorbó. Eso es lo que dice aquí el verso 6 y 7. Él iba en una dirección y el Espíritu Santo lo detiene, le dice que por ahí no. ¿Ya? No sabemos cómo específicamente le estorbó en el principio, ¿no? En el primer momento, pero ellos entendieron que el Espíritu Santo no le estaba dando autorización o permiso, digamos, para entrar en estas ciudades. Pero miren, el verso 9 dice lo siguiente, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya, o sea, Pablo es estorbado para ir donde él ha planificado, ¿cierto? Tiene esta intención, este deseo del corazón de Pablo, ¿no? De ir a estas regiones. Primero es estorbado, pero luego Dios le muestra cómo el Señor. Y esto no es como para pensar, ¿no? Que en algunos momentos podemos tener planes, podemos estar haciendo algunos proyectos y todo, y el Señor nos puede detener en eso, porque Él tiene otro plan y un plan mejor. Miren qué lindo. Aquí el Señor ya le empieza a mostrar a Pablo para dónde tiene que ir, ¿cierto? Dice que a Macedonia, allá quería el Señor que fuera. Pablo fue invitado hacia el este, desde Asia a Europa. Un viaje largo a través del mar Egeo, ¿ya? Dios le revela a Pablo su plan. Aunque Pablo deseaba compartir la palabra en lugares de su región, Dios en su grandeza tenía planes mayores para llevarlo a alcanzar un nuevo continente a Pablo. Qué lindo, amadas. El Señor aquí primero lo detiene, ¿cierto? Le dice por aquí no. Ya a estas alturas, dijimos que eran tres, ¿cierto? Eran tres los que iban en este viaje misionero. Pablo, Timoteo y Silas. Le dice el Señor que no por ahí, pero les abre esta puerta que significaba entrar, llevar el Evangelio a un nuevo continente. ¿Ya? Sigamos. Dice, el verso 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. O sea, ellos ya quedaron con la dirección del Señor. ¿Ya? En el verso 11 dice, y allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En Filipos se les une en este viaje misionero Lucas, quien escribe el libro de Hechos, ¿ya? Él se une, él después empieza a relatar todos estos sucesos, ¿ya? Filipos, mire, donde ellos llegaron, Filipos era una colonia macedonia. Era una colonia romana. Se hablaba en latín, había un gobernador romano y habían costumbres romanas. Entonces, este era un plan estratégico también para llevar el mensaje de la palabra del Señor, ¿ya? Era más fácil y tendría más éxito empezar por esta ciudad en particular que por cualquiera otra de Europa. El Señor lo tiene todo calculado, todo calculado. Es un lugar estratégico donde comenzar a anunciar a Cristo, ¿ya? En Filipo. Filipo también, también llegó a tener una iglesia más adelante. Y después vamos a hablar de esto, porque fue una iglesia especial que Pablo amó mucho a esa iglesia. ¿Ya? Esto aparece en Filipenses 1, 7 y 8, con el amor que Pablo trata a esta iglesia. Así llegó, este fue el comienzo de la iglesia allí en Filipo. Ya él llegó a esta ciudad, guiado por el Espíritu Santo, habiéndole estorbado en dirección a donde él pensaba, pero llevándole a esta otra ciudad, a este nuevo continente. Era un viaje mucho más largo, sin duda, ¿ya?
El verso 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, Pablo tenía por costumbre llegar a cada ciudad, a la sinagoga de cada ciudad donde hubiera un remanente judío. Él se presentaba primeramente a entregar el mensaje de Jesucristo en las sinagogas, ¿ya? Y aquí en Filipos, en esta ciudad, no había sinagoga. Para formar una sinagoga tendría que haber por lo menos 10 varones. Con 10 judíos se podía formar una sinagoga y seguramente el número no alcanzaba. Eso quiere decir que había pocos judíos en aquel lugar, ¿ya? Eso es importante, eso es lo primero. Y dice que salieron el día de reposo. El día de reposo era el día en que Pablo se presentaba a la sinagoga, ¿cierto? Y compartía el evangelio. Empezaba casi siempre ahí a ministrar Pablo. Y dice que salieron fuera de la puerta. Esta es la puerta de la ciudad, o la entrada o la salida de la ciudad. Ya cuando se habla de las puertas está hablando de la entrada. O sea, salieron a la entrada o a la salida, como usted quiera verlo, de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Esto significa, solía hacerse la oración, significa que se reunían habitualmente para tener un tiempo de oración. Había en esta ciudad de Filipo, que no tenía sinagoga, un grupo de personas que se reunía junto al río a tener un tiempo de adoración, un tiempo de oración. Esto es interesante, amadas, porque habla de que aquí había una búsqueda del Señor, ¿ya? Había una búsqueda del Señor. Dice que dice que se sentaron y hablaron con las mujeres que se habían reunido. Se cree que este grupo que se reunía a orar era mayormente de mujeres. Seguramente habían hombres también, pero ellos se sentaron a conversar con las mujeres, ¿ya? Verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí la Escritura nos empieza a hablar de una mujer en particular y se llama Lidia. Lidia, ¿ya? Dice que es de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira más adelante también la palabra nos muestra que se formó en ella una iglesia. Y Apocalipsis nos habla de esto, ¿ya? De que en Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 24, el Señor le habla a la iglesia de Tiatira. Y esta mujer era de Tiatira. Interesante, para que nos vayamos haciendo una idea de la importancia de Lidia. Dice que era vendedora de púrpura. Este era un producto valioso y lujoso. Los tintes para esa producción eran caros, ¿ya? Ella tenía un emprendimiento con un creciente negocio. O sea, ella era una mujer de recursos. Lidia era una mujer con un buen negocio, con un negocio, digamos, próspero, ¿ya? Es interesante también, Lidia era de la ciudad de Tiatira y la ciudad de Tiatira era conocida como productora de este tinte. Era un tinte para telas, o sea, eran telas que se producían de este color. Se sacaba de un molusco, de un molusco el tinte. Mire qué interesante. Por eso era un trabajo caro, era un negocio como un negocio redondo, como lo dirían ahora, ¿eh? Entonces ella era una vendedora de púrpura, era una empresaria de esta ciudad que estamos diciendo que más adelante llegó a tener una iglesia formada, ¿cierto?, por gente que amaba al Señor y conocía el mensaje del Evangelio, y que también esta ciudad era la productora de este famoso tinte, ¿ya? Dice, el mismo verso dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. También esto nos hace reflexionar mucho, porque Lidia era una mujer que no era judía, pero era una mujer que tenía un anhelo, un deseo, una búsqueda del Señor. Ya ella se reunía con otras mujeres. Algunos comentaristas piensan que Lidia era la líder, ya, por el carácter de Lidia, porque en los versículos más adelante dice Lucas, aquí escribe que les obligó a quedarse a estos misioneros. De alguna manera se ve como que se presionó un poco para que
Pablo, Lucas, Timoteo y Silas alojaran ahí y ella pudiera atenderlo. Entonces se cree que era una mujer con temperamento. ¿Ya? Dice que a pesar, miren, ella estaba ahí en el día de la oración, a lo mejor era la líder de ese grupo, buscaba a Dios. Dice el verso 14 que adoraba a Dios, ¿cierto? Dice una mujer que adoraba a Dios, ella buscaba tener comunión con Dios, había un anhelo en ella, como estaba diciendo, ¿ya? Pero aún no conocía el mensaje de Jesucristo. Esto es interesante, es importante. Ella todavía no conocía la obra de la cruz, ¿ya? Ella no se había bautizado y seguramente ella no había recibido el Espíritu Santo. Pero el Señor en su gracia, en su amor, vio el corazón de esta mujer y llevó a Pablo y a los hermanos a compartirle el Evangelio. Y esta es la importancia de Lidia, ¿ya? Que ella fue la primera mujer que recibe el mensaje del Evangelio. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, o sea, para que escuchara el Evangelio, para que escuchara de la obra de Cristo en la cruz, de su resurrección, de su poder, y ella creyera y fuera bautizada, porque miren, dice el verso 14, el verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí es cuando yo les cuento que ella tenía un carácter, un temperamento, pero a pesar de todo eso, ella no había tenido un encuentro personal con el Señor, ella no había nacido de nuevo, ella no había recibido el Espíritu Santo, así como en Hechos también más adelante, en el capítulo 19, verso 2, Pablo le hace una pregunta también a algunos hermanos que buscaban al Señor y se reunían también, le dicen, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos le contestan, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Algo parecido pasa con Lidia, ¿ya? Lidia buscaba al Señor, estaba ahí en esta búsqueda, seguramente apartaba su tiempo, tenía un grupo con el que ella se reunía para buscar, había un anhelo en su corazón, pero tenía que venir este mensaje glorioso, ella tenía que escuchar la obra de Cristo para que tuviera fe, para que creyera que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Lo recibiera ahí en su corazón y empezara a caminar en el Espíritu Santo, porque este Espíritu Santo iba a traerle poder, como seguramente le trajo, para que ella fuera una mujer, una de las primeras fundadoras de la iglesia en Filipo. Y esta es la importancia que tiene esta mujer, que me gustó, que yo dije, es una mujer que es un ejemplo también a seguir, ¿cierto? De buscar al Señor. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja Lidia? La historia de Lidia nos deja la enseñanza de saber que si hay alguna mujer o algún hombre, ¿verdad?, que busca verdaderamente al Señor, que quiere conocerlo, que aparta su tiempo, que se reúne con otras personas, el Señor se llegará a revelar a sus corazones y se mostrará plenamente, ¿ya?, lo que el Señor puede hacer en un corazón que le busca. Esa es la enseñanza más profunda que nos deja Lidia. Linda la historia de Lidia, a mí me gustó y fue un gusto compartirla con ustedes y saber lo importante que es la palabra del Evangelio, proclamar a Jesucristo como Señor. Eso hace la diferencia en las religiones, por decirlo de alguna manera, de entrar en este señorío de Cristo, de ser guiado por el Espíritu Santo y de que la iglesia empiece a avanzar en esto. No nos cabe ninguna duda que Lidia fue una de las primeras creyentes en la iglesia de Filipo, y seguramente, como ella también era de Tiatira, habrá llevado allí, a donde ella residía, donde ella vivía, también el mensaje del Evangelio. Amén. Esto es lo que quería compartir con ustedes, una mujer importante como las hay aquí en la Escritura, para que sigamos de ejemplo y para que veamos la obra del Señor en los corazones de las mujeres que le buscan. Amén. Esta es la palabra del Señor de hoy y que el nombre del Señor sea glorificado, amadas.